Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, diputados y diputadas, señores de la prensa, señoras radioescuchas y televidentes. Después de la comparecencia de la señora ministra de Planificación, ha quedado con mayores preocupaciones y sin sabores en el ya de por sí enmarañado tema del empleo público. La ruta hacia un cambio parece por momentos inexistentes y si no contradictoria. Acciones sueltas, falta de contundencia, aparentes necesidades de más y más estudios, en fin, lo mismo que ya hemos visto sobre el gobierno PAC en los demás temas país. No es posible que el abordaje de este asunto deje por fuera la existencia de un contexto fiscal dificilísimo para el país. En este momento y con las proyecciones existentes respecto a la propuesta del presupuesto del 2016, los ingresos no alcanzarán para cubrir gastos corrientes, dentro de los cuales se ubica el pago de planillas y otros rubros de remuneraciones. La propuesta de presupuesto del 2016 del gobierno contiene crecimientos desmesurados en partidas, siendo una de las más abultadas la de otros incentivos salariales. Y en ese contexto, ¿cuál es la propuesta concreta de la señora ministra de Planificación y del gobierno en general respecto al empleo público? No existe, señoras y señores. ¿Cómo encaja el discurso de la señora ministra en la reducción urgente del déficit fiscal? La ciudadanía está cansada de escuchar estados de situación, porque después de 14 meses necesitamos acciones concretas y con un propósito definido. Entiendo que el abordaje integral del problema es difícil por la multiplicidad de sistemas de empleo que tenemos en Costa Rica. Pero después de tantos estudios y consultorías lideradas por Mideplan, no puede admitir que no exista un planteamiento a corto, mediano y largo plazo con sus respectivos cronogramas, y esto, señoras y señores, es falta de seriedad. Y no es que me oponga al diálogo de los distintos actores en el tema. Lo que extraño es que las autoridades marquen una dirección. Es su deber. Su deber es concretar y gobernar. Tampoco queda claro cuál será el objetivo de la comisión que propone conformar. ¿Qué analizará? ¿Un proyecto de ley? Ya existe hace un año una propuesta de la señora Sandra Pisk en la corriente legislativa. ¿Por qué no lo convocó el gobierno cuando podía hacerlo? ¿Será que trabajará sobre un texto similar para enmendar la omisión del gobierno que no cumplió con su promesa de presentar una propuesta de ley de empleo público en el tiempo que ella misma se dio? Y además existen aspectos comunes cuya corrección no necesariamente depende de reformas legales, sino de la toma de decisiones para y por el interés público, es decir, la voluntad del gobierno. Así, por ejemplo, la evaluación del desempeño ya existe regulada como requisito para el otorgamiento de las anualidades desde hace muchos años en los distintos sistemas de empleo del país. Pero ¿cuál es la metodología técnica más acertada para que se convierta en una herramienta de incentivo que proponga el gobierno? ¿Cómo se implementará una estrategia en ese sentido que permee los diferentes sistemas de empleo? ¿Qué acción correctiva propone el gobierno para procurar que la dedicación exclusiva no responda al interés de la persona funcionaria por ganarse un plus en su salario, sino a un interés de carácter público? ¿Cuándo realmente la administración requiere aplicar este instituto? ¿Qué límites propone el gobierno para que los porcentajes de disponibilidad y similares se paguen solo a quienes realmente deben pagarse? Como vemos, sí existen asuntos que pueden ser corregidos ya hoy, pero el gobierno, mientras tanto, piensa en conformar una comisión de trabajo, y las escasas acciones que propone, según el documento entregado por la ministra de Planificación, son enunciados que no describen cómo y cuándo serán ejecutados. Gracias. Señoras y señores del gobierno, ¿se han sentado a pensar realmente qué es lo que queremos del servicio civil y cómo permear en el empleo público la meritocracia y no la suma de automática de puntos e incentivos? ¿O siguen acumulando datos para derribar los supuestos mitos sobre el empleo público y justificando el desafortunado presupuesto del 2016? Y basta de justificar con el argumento de que con las instituciones autónomas nada puede hacerse. Asesórense,
con sus abogados en cómo se aplican también las limitaciones a la autonomía de las mismas, porque no es absoluta, y propongan entonces acciones de mediano y largo plazo en ese sentido. Costa Rica necesita que el gobierno de la República se ubique realmente en el contexto actual y que proponga, que ejecute y rinda cuentas. Y tomen en cuenta que no solo se trata de arreglar los números del país, corregir la situación actual del empleo público importa también por un asunto de calidad y de eficiencia en los servicios, y para que los muchos funcionarios y funcionarias excelentes que tienen las instituciones no sean odiosamente encasillados con frases ofensivas. Muchas gracias.